El sol caía con una lentitud casi dolorosa sobre los muros de la promesa, tiñendo las piedras de un resplandor anaranjado que parecía anunciar algo más que el final de la jornada. Era la luz de esas tardes en las que la verdad, por mucho que uno pretenda esquivarla, acaba desbordando cualquier silencio. Petra caminaba con su paso firme por el pasillo principal, consciente de que aquella vez nadie sería capaz de ignorarla. Durante años, su figura había encarnado el poder implacable, el control que no admitía réplica. Pero en su pecho latía un secreto que ni ella misma había querido nombrar en voz alta. Y esa tarde, por primera vez, el peso de aquel silencio la empujaría a desnudarse ante alguien. Samuel la aguardaba en una sala discreta, con el gesto tenso de quien sabe que nada bueno puede nacer de un encuentro así. Durante días, había intentado razonar con Petra, rogarle que mostrara un ápice de comprensión hacia María Fernández. Pero la ama de llaves no era de las que cedían terreno por piedad. Aquella mañana, cuando la encontró revisando los informes del servicio, Petra le había lanzado una amenaza que se le quedó clavada en la garganta. Si seguía insistiendo, ella revelaría que se había besado con María. Una confesión que no solo pondría en entredicho su honor, sino que dañaría irremediablemente a la joven. Samuel se había marchado entonces sin pronunciar palabra, pero la idea de permitir que Petra manejara esa información como un arma le resultaba insoportable. Mientras Petra avanzaba hacia la sala, recordó la expresión de Samuel cuando escuchó su advertencia. Durante un segundo, algo parecido a la vergüenza le recorrió la columna. ¿Cuántas veces había visto en los ojos de otros ese mismo temor? ¿Cuántas veces se había convencido de que era necesario, que solo con la disciplina más férrea lograría mantener intacta la dignidad del servicio? Mientras sus pensamientos se enredaban en excusas que ya no la consolaban, un leve temblor le recorrió las manos. Apretó los puños con disimulo antes de cruzar el umbral de la sala donde Samuel la esperaba. Cuando sus miradas se encontraron, el silencio cayó como un velo espeso. Él fue el primero en hablar. Con voz contenida, le recordó que no tenía derecho a usar la intimidad de María como una amenaza. Que el respeto que decía exigir se desmoronaba si recurría al chantaje. Petra permaneció inmóvil, los labios tensos, sin apartar la vista. Durante un instante, pareció que volvería a reaccionar con la dureza de siempre. Pero cuando abrió la boca, su voz sonó distinta, más baja, más humana. ¿Tú crees que yo no he conocido la vergüenza?, murmuró, casi sin darse cuenta. Samuel frunció el ceño, sorprendido por aquel tono que no se parecía en nada a la severidad habitual. Petra sintió que algo en su interior cedía, como un dique que se resquebraja después de aguantar demasiadas tormentas. Quiso callarse, recuperar el control que tanto le había costado forjar, pero las palabras se le escaparon antes de que pudiera impedirlo. Tú no sabes lo que es amar a alguien hasta sentir que te falta el aire. Ni lo que es perderlo y seguir viviendo con esa herida abierta, fingiendo que nada importa. Samuel contuvo la respiración. Aquella confesión era tan inesperada que durante un segundo no supo qué decir. Petra apartó la mirada, avergonzada por haberse dejado llevar. Pero la verdad ya había salido, y no podía volver a encerrarla. Con un hilo de voz, añadió que había amado una vez, mucho antes de que nadie en la promesa supiera siquiera su nombre. Que aquel amor había sido lo único auténtico de su vida, y que perderlo la había transformado en la mujer que todos temían. Mientras tanto, en otra ala del palacio, María Fernández caminaba con el corazón desbocado. No sabía con exactitud qué había sucedido entre Petra y Samuel, pero presentía que la tensión que impregnaba el ambiente tenía algo que ver con ella. Durante días, había sentido que su vínculo con Samuel se volvía cada vez más frágil, asediado por rumores y miradas que pesaban más que cualquier palabra. Recordó el beso que se habían dado, un instante robado que todavía le quemaba la piel cuando cerraba los ojos. Jamás imaginó que ese gesto pudiera usarse como una amenaza. Pero en la promesa, el pasado siempre regresaba para reclamar su tributo. Justo entonces, Vera cruzó el pasillo con paso rápido. En sus manos llevaba un pequeño ramo de flores que Rómulo le había pedido preparar para Emilia. Durante un instante, Vera envidió la suerte de quienes, a pesar de todo, todavía podían permitirse el lujo de celebrar el amor sin pagar un precio desmesurado. Mientras se alejaba, escuchó un murmullo en la cocina. Algunos criados discutían que, si Petra no les permitía asistir a la boda, la ceremonia tendría lugar igualmente, allí donde ellos pudieran presenciarla. Era un rumor que crecía con la fuerza de una promesa compartida. Mientras tanto, Lope se preparaba para salir rumbo a la casa de los duques de Carril.
Sus manos temblaban mientras repasaba mentalmente las instrucciones que Vera le había dado. Todo parecía bajo control hasta que llegó un mensajero con la noticia de que don Gonzalo no estaba en casa. Lope sintió que el estómago se le encogía. Sin la presencia del duque, cualquier precaución se volvía inútil, cualquier explicación quedaba a merced de la suspicacia de los criados. Durante un instante, pensó en abandonar el encargo, regresar antes de que nadie se diera cuenta. Pero algo dentro de él, quizá el mismo orgullo que lo empujaba a demostrar su valía, le impidió dar marcha atrás. Se ajustó la chaqueta y salió con un paso que no terminaba de parecer decidido. Mientras tanto, en el despacho principal, Alonso observaba unos documentos con el ceño fruncido. Durante años, había confiado en su propio criterio para manejar la finca, convencido de que nadie más estaba preparado para soportar la presión. Pero aquella tarde, mientras revisaba los balances y los compromisos atrasados, comprendió que había llegado la hora de delegar. Catalina y Adriano entraron con discreción. Alonso los miró con una mezcla de afecto y resignación. Les explicó que había decidido confiar en ellos de manera plena, que a partir de ese día serían responsables de buena parte de la gestión. Catalina sintió que el corazón le latía con fuerza. Por primera vez, su padre hablaba de traspasar el testigo sin amargura. Adriano, por su parte, asintió con seriedad, consciente de que aquella confianza era un privilegio pero también un peso difícil de sostener. Mientras la tarde se consumía en una penumbra que parecía más densa que nunca, Petra y Samuel seguían frente a frente. Ella había bajado la mirada, incapaz de sostener los ojos de aquel hombre que, sin proponérselo, había logrado arrancarle la máscara. Cuando por fin habló de nuevo, su voz sonó más quebrada. Era un hombre que no se parecía a nadie. Me hizo sentir que merecía algo más que mi propio orgullo. Y cuando murió, supe que nunca volvería a abrir mi corazón. No porque no pudiera, sino porque el dolor de perderlo fue más de lo que pude soportar. Samuel guardó silencio. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse en aquella habitación. Fue entonces cuando comprendió que la dureza de Petra no nacía solo del afán de control. También era una coraza levantada sobre heridas que nadie se había molestado en preguntar. Cuando se atrevió a responder, su voz sonó más suave que nunca. Le dijo que no usaría su confesión para herirla, que no se lo debía a ella, sino a la idea de que el respeto debía sostenerse incluso cuando todo invitaba al desprecio. Petra alzó la vista. Por primera vez en muchos años, sus ojos se llenaron de lágrimas que no trató de ocultar. Mientras las lágrimas se acumulaban en los ojos de Petra, un silencio espeso se instaló entre ellos. Era un silencio que no necesitaba palabras porque en esa quietud se decían demasiadas cosas. El reconocimiento de que la dureza era un disfraz, la aceptación de que ningún poder bastaba para salvarse de la nostalgia. Samuel bajó la mirada, incómodo ante la intimidad de aquel momento, pero también conmovido por la honestidad inesperada de quien siempre se había mostrado implacable. Cuando volvió a alzar los ojos, Petra ya había recuperado su expresión habitual, aunque su respiración seguía delatando la tempestad que hervía por dentro. «Esto no cambia nada», dijo ella al cabo de un instante, con un tono que pretendía sonar firme pero que se quebraba en los bordes. «Sigo creyendo que la disciplina es lo único que sostiene este lugar». Samuel respiró hondo. Le respondió que quizá el orden era necesario, pero que usar la vulnerabilidad de otros como amenaza era lo que acababa envenenando todo. Por un momento, Petra no contestó. Se pasó una mano por la frente y suspiró con un cansancio que parecía de otra época. «No sabes cuánto odio convertirme en esto», murmuró, apenas audible. «Pero si alguna vez muestras debilidad, te devoran». Fue la primera vez que admitió que detrás de su frialdad solo se escondía un miedo feroz a ser irrelevante. Mientras tanto, en la cocina, los rumores sobre lo sucedido entre Petra y Samuel crecían con la fuerza de una tormenta. Vera intentaba calmar a los más impacientes, recordando que nadie conocía con exactitud lo que se había dicho a puerta cerrada. Pero la curiosidad era más poderosa que cualquier prudencia. Algunos criados aseguraban que Petra había amenazado con destruir a Samuel si seguía intercediendo por María Fernández. Otros sostenían que, en realidad, ella había confesado un viejo amor imposible. Y en medio de tantas versiones, la indignación se mezclaba con un extraño sentimiento de compasión. Porque aunque nadie la diría en voz alta, la idea de que Petra pudiera sufrir como cualquiera los perturbaba más que su severidad. Mientras los murmullos crecían, María Fernández caminaba por el pasillo contiguo, con el corazón desbocado. Sabía que su nombre estaba en la boca de todos, que la confesión de Petra, fuera la que fuera,
tenía que ver con su propia historia. Cuando Lope se cruzó con ella, intentó esbozar una sonrisa que se quebró de inmediato. No recordaba la última vez que se sintió tan expuesta, tan vulnerable. Y lo que más le dolía no era el miedo al escándalo, sino la posibilidad de que Samuel pagara un precio injusto por un beso que ninguno de los dos lamentaba. Mientras tanto, Lope regresaba de su misión en la casa de los duques de Carril con la sensación de que todo había salido mal. Don Gonzalo no estaba allí. La ausencia del duque le obligó a improvisar explicaciones que apenas logró sostener ante los criados que lo recibieron con desconfianza. Mientras caminaba de vuelta al palacio, repasaba cada detalle, preguntándose si alguien sospecharía que su visita no era casual. La responsabilidad que le habían encomendado se sentía de pronto demasiado pesada. Cuando al fin cruzó la verja de la promesa, su respiración era un hilo fino, como si hubiese corrido todo el camino. Mientras tanto, en la capilla improvisada que Rómulo y Emilia habían elegido para sortear la prohibición, el ambiente se llenaba de una expectación callada. Nadie decía en voz alta que aquella ceremonia era un acto de desafío, pero todos lo sabían. Rómulo repasaba cada gesto con la precisión de quien lleva toda una vida poniendo orden en la existencia ajena. Sin embargo, aquella tarde no se trataba de nadie más. Era su momento. Emilia, a su lado, lo miraba con una mezcla de ternura y orgullo. Cuando él le tomó la mano, comprendió que ningún veto, ningún poder, podía restar valor a lo que estaban por compartir. Mientras el sacerdote se acercaba al altar improvisado, algunos criados empezaron a reunirse en silencio cerca de la puerta. Nadie los había invitado, pero tampoco nadie tuvo el valor de pedirles que se marcharan. Porque en ese gesto silencioso se reconocían más humanos que en todas las órdenes que Petra hubiese dictado. Mientras la ceremonia comenzaba, Petra permanecía sentada en su despacho, incapaz de moverse. La confesión que había hecho ante Samuel la perseguía como un eco doloroso. Había creído que bastaba con guardar silencio, con no hablar jamás de aquel amor que la había convertido en la mujer que ahora era. Pero bastaron unas palabras para que todo su armazón se resquebrajara. Mientras sostenía una copa entre los dedos, pensó en el hombre que, tantos años atrás, le había prometido que la querría aunque el mundo se viniera abajo. Recordó su sonrisa, su voz baja cuando la llamaba por su nombre, y comprendió que nada había cicatrizado de verdad. Durante un instante, se permitió cerrar los ojos y evocar su rostro. Fue un paréntesis minúsculo en el tiempo, pero suficiente para que algo dentro de ella se ablandara. Luego, como si se avergonzara de su propia nostalgia, apuró el contenido de la copa y se incorporó con un gesto brusco. Mientras tanto, Alonso paseaba por la galería donde Catalina y Adriano repasaban los documentos que él les había entregado. Por primera vez, no se detuvo a supervisar cada decisión. Durante años había creído que delegar era un síntoma de debilidad. Pero esa tarde, mientras observaba a su hija revisando con meticulosidad cada anotación, comprendió que la fortaleza también consistía en reconocer que el tiempo pasa. Adriano levantó la vista y le dedicó un saludo respetuoso. Catalina, con el ceño fruncido, no se dio cuenta de que su padre los observaba. Y fue precisamente esa naturalidad lo que hizo que Alonso sonriera con un orgullo que no se molestó en ocultar. Por primera vez, se sintió aliviado de ceder parte de la carga que tanto tiempo había llevado en soledad. Mientras la tarde se consumía en sombras alargadas, Samuel salió de la sala donde Petra le había confesado su secreto. Caminó despacio, con la sensación de que llevaba encima un conocimiento demasiado grande para compartirlo con nadie. Cuando vio a María Fernández aguardando al final del pasillo, su primer impulso fue apartar la mirada. Pero ella se adelantó con una mezcla de miedo y esperanza. Durante un segundo, ninguno supo qué decir, hasta que Samuel se atrevió a acercarse. Le dijo que no se preocupara, que todo estaría bien. Pero mientras pronunciaba esas palabras, comprendió que mentía, porque nada volvería a ser igual, ni la relación con Petra, ni la delicada complicidad que había nacido con María. Todo se hallaba en un punto de inflexión que no podían ignorar. Mientras tanto, Vera y un par de criados encendían velas en la antesala de la capilla. No sabían si Petra aparecería para interrumpirlos, pero nadie se movió. El silencio se llenó de un respeto que no necesitaba permisos. Rómulo alzó la mirada justo cuando la llama de la primera vela iluminó el umbral. Por un momento, sus ojos se humedecieron. Emilia le apretó la mano. Y en ese gesto silencioso, ambos comprendieron que ningún decreto podría borrar lo que estaban viviendo. Mientras las velas ardían en la antesala de la capilla, proyectando un resplandor suave sobre los rostros expectantes,
el aire se cargaba de una solemnidad que nadie había previsto. Vera observó cómo cada criado se acercaba en silencio, depositando su pequeña ofrenda de luz. Durante años, habían aceptado que su papel era el de la discreción, que cualquier emoción debía disolverse en la rutina. Pero aquella noche, el respeto y la dignidad se convirtieron en un lenguaje sin palabras. Rómulo miraba aquellas llamas con un agradecimiento que no necesitaba pronunciarse. Emilia, a su lado, sentía que todo el sacrificio acumulado durante años adquiría un sentido nuevo. Cuando el sacerdote levantó la voz para pronunciar la bendición, un estremecimiento recorrió a todos los presentes. Mientras tanto, Petra caminaba sola por el pasillo que conducía a su despacho. Cada paso resonaba con una sequedad que no podía atribuir solo al silencio de la casa. La confesión que había hecho a Samuel era un hilo que se había desenrollado sin remedio. Pensó que bastaría con volver a su rincón, con retomar la rutina para sentirse a salvo. Pero nada de lo que antes la tranquilizaba surtía efecto. Cuando al fin llegó a su escritorio, se quedó de pie, incapaz de sentarse. Con un movimiento automático, abrió el cajón donde guardaba una pequeña cajita de madera. Durante años, había fingido que no existía. Dentro descansaba un pañuelo bordado con las iniciales del hombre que había amado. Lo acarició con la yema de los dedos, como si aquel gesto pudiera conjurar el vacío. Y durante un instante que no se atrevió a prolongar, cerró los ojos y recordó su voz. Mientras tanto, en la cocina, Lope regresaba con el rostro desencajado. Su misión en la casa de los duques de Carril había terminado en un fracaso que no sabía cómo explicar. Vera fue la primera en advertir su expresión y se acercó con una cautela que nacía de la comprensión. Él bajó la mirada mientras murmuraba que todo había salido mal, que don Gonzalo no estaba, que se sintió un impostor. Vera no intentó consolarlo con palabras vacías. Le recordó que la verdadera responsabilidad no consiste en no equivocarse, sino en asumir el riesgo de hacer lo correcto. Lope la escuchó en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su miedo no era un defecto, sino la prueba de que le importaba demasiado decepcionar a los demás. Mientras tanto, Lorenzo conversaba con una mujer que pocos conocían bien. Era la aliada inesperada que le ayudaría a enviar a Ángela a la casa del marqués de Andújar. La idea era sencilla: que la joven pidiera disculpas y que con ello se cerrara el incidente que tantos rumores había desatado. Pero Lorenzo sabía que, bajo esa apariencia de buena voluntad, latía algo más oscuro. Una satisfacción disfrazada de interés por el orden. Mientras la mujer asentía con su sonrisa impenetrable, Lorenzo se preguntó si todo aquel empeño en poner en su sitio a Ángela no era más que otra forma de ejercer el poder. Cuando ella se marchó, el silencio de la estancia le pareció más pesado que antes. Mientras tanto, Ángela aguardaba en un rincón del ala norte, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Nadie le había confirmado que tendría que presentarse ante el marqués, pero lo intuía con la certeza de quienes han vivido demasiado tiempo en el margen. El miedo a ser humillada de nuevo le comprimía el pecho. Pero mientras su mente repasaba una y otra vez los posibles escenarios, una pequeña chispa de orgullo se encendió en su conciencia. Tal vez ya era hora de dejar de pedir perdón por existir. Tal vez, pensó mientras se incorporaba despacio, la única forma de salvar un poco de su dignidad era mostrarse tal cual era. Sin excusas, sin remordimientos. Mientras la noche caía del todo sobre el palacio, Alonso se asomó a la galería desde donde se divisaba la capilla improvisada. Observó la procesión silenciosa de criados que depositaban velas y se preguntó si Petra comprendería que ningún decreto podría apagar ese gesto. Catalina apareció a su lado sin hacer ruido. Durante un instante, ninguno dijo nada. Solo cuando Alonso alzó la voz, ella comprendió que su padre no estaba pensando en la finca ni en las cuentas. «Hoy he visto cosas que no esperaba», murmuró él. «Y por primera vez me alegro de no haberlo controlado todo». Catalina lo miró con un respeto nuevo. Por primera vez, vio en su padre la humanidad que tantas veces se empeñó en disimular. Mientras tanto, en la antesala de la capilla, Rómulo se volvió hacia los criados reunidos. Nadie hablaba, pero en el aire se respiraba una gratitud tan densa que parecía un perfume. Emilia alzó la mirada y susurró que no podía imaginar un final más digno. Cuando el sacerdote pronunció las últimas palabras del rito, un murmullo de emoción recorrió a todos los presentes. Nadie aplaudió, nadie rompió la solemnidad, porque aquella ceremonia no era solo un matrimonio, era una declaración de resistencia, el recordatorio de que los corazones no se doblegan por decreto. Mientras tanto, Petra permanecía de pie en su despacho,
con la cajita de madera entre las manos. Sintió que su respiración se volvía irregular. Pensó en Samuel, en la forma en que había sostenido su mirada sin desprecio, y durante un instante, un pensamiento la atravesó con la violencia de una revelación. Que tal vez su vida entera había sido un esfuerzo por no mostrarse vulnerable. Pero ahora que lo había hecho, algo dentro de ella se sentía más auténtico que nunca. Con un gesto que le costó más que cualquier orden que hubiera dado, volvió a guardar el pañuelo. Mientras cerraba el cajón, comprendió que el recuerdo de aquel amor ya no era un estigma. Era la única parte de su historia que no necesitaba justificación. Mientras Petra permanecía con la mirada perdida, el rumor de pasos la sacó de su ensoñación. Durante un segundo, pensó en ocultar la cajita de madera, pero luego comprendió que ya no tenía sentido disimular. Samuel apareció en el umbral, con un gesto que mezclaba precaución y un respeto que no necesitaba ser dicho. Él se quedó allí, sin atreverse a entrar del todo, como si intuyera que el espacio entre ambos se había vuelto un terreno sagrado donde la verdad recién confesada flotaba todavía en el aire. Petra respiró hondo. Por un instante, quiso recuperar el tono seco que siempre la había protegido. Pero se descubrió incapaz de hacerlo. «¿Qué quieres?», preguntó al fin, sin brusquedad. Samuel bajó la mirada. «Quería decirte que, lo que me contaste, no cambia lo que pienso de ti». Ella arqueó una ceja, sorprendida por la franqueza. «¿Y qué piensas de mí, entonces?». Samuel levantó la vista, sosteniéndole la mirada con una serenidad que la desarmó. «Que eres humana, Petra. Igual que todos». Fue la primera vez que alguien le decía algo así sin desprecio ni condescendencia. Durante un momento que ninguno quiso interrumpir, se hizo un silencio cargado de todo lo que no sabían expresar. Mientras tanto, en la antesala de la capilla, los últimos criados recogían las velas consumidas. Vera se detuvo un instante, mirando la cera derretida sobre las baldosas. Aquella noche quedaría grabada en su memoria no solo como el día en que Rómulo y Emilia sellaron su unión, sino como el instante en que el servicio entero recordó que su dignidad no dependía de permisos. Cuando se giró hacia Lope, que permanecía a su lado en silencio, comprendió que aquel joven había cambiado. Que el miedo que lo perseguía se había transformado en una especie de coraje discreto. Lope se atrevió a sonreírle con timidez, y Vera, por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo su esfuerzo había valido la pena. Mientras tanto, Ángela se encontraba en su pequeño cuarto, preparando un fardo con sus pocas pertenencias. El encargo de presentarse ante el marqués de Andújar para disculparse se sentía como una condena, pero también como una oportunidad. Durante años había huido de la vergüenza. Ahora, mientras doblaba su delantal con un cuidado casi ritual, comprendía que quizá la única forma de empezar de nuevo era mirar de frente el juicio de los demás. Cuando terminó de empaquetar todo, se quedó sentada en el borde de la cama, con las manos sobre las rodillas. El corazón le latía tan rápido que le dolía, pero en lo profundo una voz le decía que esa vez no se marcharía con la cabeza baja. Mientras tanto, Alonso recorrió el pasillo donde Catalina y Adriano discutían en voz baja los asuntos de la finca. Se detuvo a observarlos un momento, con una mezcla de orgullo y melancolía. Durante mucho tiempo, había temido que nadie estuviera preparado para asumir el legado que tanto le había costado proteger. Pero ahora, viendo a su hija levantar la vista con decisión y a Adriano asentir con respeto, comprendió que el relevo ya estaba ocurriendo, sin necesidad de ceremonias ni discursos. Cuando Catalina notó su presencia, sonrió con un gesto que mezclaba gratitud y complicidad. Alonso inclinó levemente la cabeza, aceptando por fin que el futuro tenía otros rostros. Mientras tanto, Lope caminaba por el ala este del palacio con un paso más seguro que nunca. Pensó en la misión que había fracasado, en la vergüenza que había sentido al regresar con las manos vacías. Pero también pensó en Vera, en la forma en que ella le había recordado que equivocarse era parte de crecer. Aquella idea le ofrecía un consuelo que no esperaba. Cuando pasó junto a la galería donde se habían reunido los criados, se permitió detenerse un instante. Aspiró el aire cargado de cera y de un silencio que ya no era miedo, sino respeto. Y por primera vez comprendió que no tenía que ganarse un sitio fingiendo que no le importaba nada. Mientras tanto, Petra permanecía frente a Samuel. Sus ojos seguían fijos en él, pero su expresión había perdido la dureza que la protegía. Durante un segundo, pensó en pedirle que no contara a nadie su confesión. Pero luego comprendió que aquella petición era innecesaria. Samuel no era de los que usaban las verdades ajenas como armas. Cuando él se dispuso a marcharse,
Ella lo detuvo con un gesto mínimo. No pienses que soy distinta de lo que he sido, murmuró. Samuel asintió con calma. No, pero ahora sé que hay más de ti de lo que dejas ver. Fue una frase simple, pero en el pecho de Petra resonó como un bálsamo. Durante un instante, bajó la mirada y permitió que el silencio los envolviera. Mientras la noche terminaba de posarse sobre la promesa, en la capilla improvisada Rómulo y Emilia se miraban con una serenidad que nadie les había conocido. La ceremonia había concluido, pero el eco de las palabras del sacerdote seguía flotando en el aire. Cuando los criados empezaron a dispersarse, Vera se acercó con un gesto solemne. Les dijo que no olvidaran que aquella boda no era solo un acto de amor, sino un recordatorio de que la dignidad se defiende incluso cuando parece que nadie la ve. Rómulo asintió con una gratitud silenciosa. Emilia, que aún sostenía su mano, respiró hondo. Durante un segundo, pensó que todo lo vivido, incluso la humillación, había valido la pena por llegar hasta allí. Mientras tanto, Petra salió por fin de su despacho. Caminó sin prisa hasta la galería donde las velas ya se apagaban. Nadie se apartó a su paso. Nadie bajó la mirada. Por primera vez, ella sintió que aquel silencio no era miedo, sino una forma de respeto que no había sabido ganarse con órdenes. Se detuvo un instante y miró hacia la capilla. No entró, no hizo ningún gesto, pero mientras observaba a Rómulo abrazar a Emilia, comprendió que, quizá, el amor era eso, una determinación silenciosa de no rendirse. Y así, bajo el resplandor tenue de unas llamas que se extinguían, la promesa encontró un momento de verdad. Un instante en que todos, incluso Petra, recordaron que la dignidad no se mendiga, que el amor no se impone, y que, al final, todos llevamos dentro un secreto